A finales de julio de 2012, la policía de Krasnodon, en la región de Lugansk, Ucrania, recibió una llamada alarmante. Una habitante del pueblo de Semeikino, Anastasia Kabakova, presa de la histeria, apenas pudo contar entre sollozos sobre el secuestro de su pequeña Cristina, que en ese momento tenía 3 años. Un niño de 12 años estaba en la motocicleta encendida. La mujer la tomó de la mano, la subió al sidecar y se fueron en motocicleta. No pudimos alcanzarlos. En la familia Kabakov había 2 niños, Kristia, de 3 años, y su hermanito pequeño. Mientras la madre arrullaba al bebé y el padre estaba ocupado en el patio, la hija mayor jugaba afuera, justo frente a la casa, con su amiguito y vecino de 6 años. Según el niño, 3 desconocidos en moto se acercaron mucho a ellos, una tía pequeña, una tía grande y un señor. El trío bajó rápido. Entonces intentaron atrapar a los niños y llevárselos. Empezaron con el niño, pero era fuerte y ágil para su edad. Empezó a gritar y forcejear y todo le salió bien. Al no poder meter al chico en el sidecar, los bandidos se centraron en la pequeña Cristina. La sentaron en el sidecar de la moto, donde estaba una tía pequeña, es decir, una chica. 2 adultos saltaron al frente, y la moto, junto con la niña secuestrada, salió disparada rápidamente. El niño, sorprendido, no sabía a dónde se llevaron a su amiga. Al escuchar el alboroto y el escándalo que armó el amigo de 6 años de Cristina y todo ese revuelo, salió corriendo el papá de la niña, Yevgeny Kabakov, y se lanzó tras la moto que se alejaba, pero no pudo alcanzarla. Entonces, los vecinos acudieron en su ayuda. En 2 autos se lanzaron a la persecución. Sin embargo, incluso en coche, no lograron alcanzar a los delincuentes. Al final, los perdieron de vista. Estás en el canal Strashnota y hoy tenemos una historia espeluznante, como siempre, sobre personas que no solo parecen respetables por fuera, sino muy respetables. Tras recibir la denuncia de la madre desconsolada y entender el caso, toda la policía del distrito fue movilizada. Interrogaron con cuidado al amiguito de 6 años de Cristina y con su descripción hicieron retratos hablados. Se enviaron boletines de búsqueda a todas las estaciones y puestos. Toda la ciudad ayudaba a buscar a la niña. Los padres rezaban para que su niña estuviera viva. Ayer enterré a mi madre y volvimos del funeral esa noche. Recordaba Evgueni, el padre de la niña secuestrada. No pudo recuperarse del estrés durante varios días. Por la noche estábamos en el patio y los niños jugaban en la calle. Noté el ruido de una motocicleta que venía del campo. El sonido del motor me era desconocido, pero no le di importancia, y fue un error. Los Kabakov vivían modestamente, así que secuestrar a su hijo no tenía sentido, no obtendrían rescate. Yevgeny recibía pensión por discapacidad y trabajaba ocasionalmente como obrero. La madre, Anastasia Kabakova, estaba de licencia por maternidad con el menor. La familia Kabakov solo tenía como lujo una vieja motocicleta que Yevgeny reparaba en su tiempo libre. Sorprendentemente, en el secuestro de Cristina, la policía actuó con rapidez y eficacia. Los habitantes locales tampoco fueron indiferentes. Decenas de voluntarios de Ucrania y Rusia ayudaron a buscar a Cristina. En el transcurso de un día, toda la región literalmente se puso en alerta. Cerraron todas las carreteras en la región y difundieron las descripciones de la desaparecida Cristina hasta la frontera con Rusia. En Krasnodon había unos 300 anuncios con fotos de la niña. El departamento de policía de Lugansk parecía no haber dormido por más de un día. Revisaban a las mujeres que habían dado a luz recientemente y a las familias del distrito donde criaban niños pequeños de aproximadamente la edad de Cristina. La intensa actividad valió la pena. Encontraron a Cristina tras solo 26 horas. Desapareció el 30 de julio a las 9 p.m. y el 31 a las 11 p.m. La policía, tras recibir información, entró a la casa donde la ocultaban. La sorpresa de los agentes fue enorme cuando descubrieron a los secuestradores, respetados padres de familia numerosa, bien considerados por las autoridades. Cristina, asustada, fue hallada debajo de la cama, cubierta con un montón de trapos en la casa de los Oakley en el pueblo.
Los dueños de la casa, una familia numerosa y conocida, afirmaban que los policías se equivocaron y que la niña encontrada era su hija adoptiva, Liza. Pero pronto llegaron también los verdaderos padres de Cristina. Al ver a su hijita, viva y sana, los Kabakov casi se volvieron locos de alegría, pero al enterarse de las historias que inventaron los dueños de la casa sobre la niña, simplemente se quedaron atónitos ante semejante mentira descarada. Svetlana Oakley, madre de muchos hijos, al notar que la situación empeoraba, buscó cómo salir del problema contando una nueva versión de los hechos. Ella decía que en invierno 2 de sus hijas adoptivas desaparecieron, que alguien se las llevó. Y ahora, ya sea por venganza o por desesperación, ella misma decidió secuestrar a un hijo ajeno. Nada mal, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Solo que un pequeño detalle les pareció extraño a las autoridades. ¿Por qué no reportaron la desaparición de sus propios hijos de inmediato? ¿Por qué esperaron medio año? Después, Svetlana volvió a cambiar su versión y contó que unas personas desconocidas secuestraron a las 2 niñas adoptadas hace ya 1 año y medio. Estaban por recibir una inspección de protección infantil en su casa, y ella y su esposo tenían mucho miedo. Por eso decidieron reemplazar temporalmente a los niños ausentes por otros niños durante la inspección. Como se ve, Svetlana Oakley ya en ese tiempo se contradecía mucho y creaba versiones cada vez más increíbles sobre la desaparición de los niños adoptados. A la pregunta de por qué no reportó el secuestro de los niños ni a la policía ni a las autoridades, Svetlana no respondió. Simplemente se quedó callada y se notaba que estaba pensando febrilmente qué podría decir. En ese momento, los policías notaron a Ilyusha entre los adultos. Al ver al niño, los agentes quedaron pensativos. El niño estaba todo golpeado, sucio, lleno de hematomas y raspones, pero ni siquiera tuvieron tiempo de preguntarle qué había pasado. El niño, al ver que su madre adoptiva se distrajo, tomó la mano de un policía y suplicó: «Tíos, llévenme, si no, ellos me matarán». Tras esa frase, quedó claro que en la familia de Akalilla pasaba algo raro. Y los policías tomaron la decisión de revisar toda la casa. Como resultado, salieron a la luz hechos tan monstruosos que impactaron a toda la comunidad del distrito de Lugansk, y luego esta historia se difundió aún más. Todo indicaba que en una pequeña y tranquila ciudad, bajo la apariencia de ciudadanos respetables y padres amorosos, se escondían verdaderos torturadores y verdugos de niños. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que descubrieron los agentes al presionar adecuadamente a los esposos y a los miembros de la familia Oakley? ¿Por qué esta familia numerosa quería 3 niños más del orfanato si ya tenían hijos propios? Y luego decidieron llevarse también a un niño ajeno, pero eso ya es el colmo. Había muchas más preguntas que respuestas, y para desenredar este lío, los agentes tuvieron que esforzarse mucho. La región de Shakhtiorsk admiraba a la familia Oakley de Krasnodon, provincia de Lugansk. En esa zona, solo los sordos no sabían de ellos. Svetlana y su esposo, el minero Alexander Oakley, criaban dignamente a sus 7 hijos, 6 niñas y un niño. La hija mayor, en el momento de los hechos que les voy a contar hoy, ya tenía 22 años. Los Oakley llevaban una vida muy activa, participaban en diferentes eventos sociales, eran habituales en las noticias locales y siempre estaban a la vista y en boca de todos. Daba la impresión de que absolutamente todos los niños de esta familia se destacaban por algo y todos eran muy talentosos. Eran ganadores y premiados en concursos, certámenes y eventos similares. La madre de la gran familia, Svetlana Oakley, tampoco se quedaba atrás de sus hijos. La gente común se sorprendía de su energía y entusiasmo. La mujer escribía cuentos infantiles, los publicaba de forma independiente, manejaba redes sociales, componía canciones y organizó el conjunto familiar de canto y danza Oakley, que actuaba en fiestas, conciertos y eventos municipales y distritales.
En 2003, la administración local le otorgó a la familia ejemplar con muchos hijos un departamento de 5 habitaciones en Krasnodon, al que la numerosa familia se mudó desde un pequeño asentamiento suburbano con el simbólico nombre de Semeikino. En 2007 a Svetlana Okley se le otorgó el título de Madre Heroína. Unos años después, Svetlana y su esposo concluyeron que faltaban hombres en su familia y optaron por adoptar un niño. En ese momento todavía no tenían a su propio hijo biológico. El niño del orfanato que les llamó la atención, Ilya, nacido en 2005, había sido ingresado en esa institución estatal unos meses antes junto con sus 2 hermanitas menores, Katia, que tenía 2 años, y Lisa, que tenía 4. Estaba prohibido separar a los hermanos biológicos, así que la familia Okley, sin pensarlo mucho, decidió hacerse cargo de los 3. En enero de 2012, Svetlana tuvo a su 7º y esperado hijo. Y en total, en esta familia unida, ahora había 10 niños felices, 7 biológicos y 3 adoptados. Sin embargo, en realidad todo resultó no ser exactamente así, o mejor dicho, para nada como parecía en la portada. Al investigar la vida de los hijos adoptivos y biológicos de Okley, surgieron muchas sorpresas. Quedó claro que casi nadie, entre conocidos, familiares y vecinos, sabía de los hijos adoptivos. A Ilya, el mayor, aún lo veían de vez en cuando, pero Svetlana no revelaba a nadie quién era ese niño ni su origen. A su casa casi nadie entraba, pero era como si las niñas pequeñas, Katia y Lisa, ni siquiera existieran. Los vecinos solían oír gritos, golpes y llanto de niños, pero preferían ignorarlo. Nunca se sabe qué ocurre en otras familias, quién quiere involucrarse. A las pequeñas no las inscribieron en el kinder, no las llevaban a pasear a ningún lado, y las niñas ni siquiera fueron una sola vez a la clínica del barrio después de ser adoptadas. Esa situación con los niños adoptados por la familia Okley no incomodaba a las autoridades locales. Por alguna razón, los empleados de tutela no se apresuraban a hacer inspecciones en la familia adoptiva. Más tarde, esto se explicaba diciendo que supuestamente Svetlana no los dejaba entrar, no abría la puerta cuando tocaban o llamaban. Pero no se elaboraron documentos, como un acta de inspección u otra documentación requerida. Y tampoco se enviaron al Departamento de Policía de Menores los informes sobre la situación familiar desde el Departamento de Tutela. Ella era muy famosa, decían en el comité ejecutivo de Krasnodon, o al menos así se consideraba, sin duda una verdadera estrella. La familia realmente era una familia ejemplar para la ciudad, por eso recibía mucha atención. Siempre recibían regalos y vacacionaban en Artek. Svetlana Okley nunca agradeció a ningún funcionario por la ayuda brindada, tampoco por los viajes, las ayudas económicas ni otros incentivos. Probablemente ella creía que era nuestro deber y que, hiciéramos lo que hiciéramos, siempre era insuficiente. Una familia extraña. Muchos vecinos describían así a la familia Okley desde que vivían en ese edificio. Tienen muchos hijos, pero rara vez se les veía en el patio o en el área de juegos. Casi nunca salían a jugar como los demás niños. Incluso cuando nació este último bebé, nadie vio a alguien de esa familia paseando con la carriola. Sus hijos, incluso si aparecían en la calle por casualidad, caminaban como sombras, ni siquiera saludaban, simplemente pasaban de largo. A Svetlana tampoco le gustaba saludar. Tras adoptar a los 3 pequeños, la familia Okley seguía participando activamente en la vida pública. Los niños de esta familia numerosa cantaban y bailaban por todos lados, como si siempre estuvieran en todas partes. Al conjunto familiar se unió también el hijo mayor adoptado. A él también se le veía de vez en cuando en los eventos de la ciudad, pero nunca nadie vio a sus hermanas menores. Svetlana me llamó, dice que necesita consejo. Elena Trofimenkova, enfermera de la clínica infantil de Krasnodon, les contó esto a los corresponsales y vino junto con el niño. Eso fue en el año 2011. Conozco bien a todos los niños de la familia. Durante su tiempo en Krasnodon los he visitado. Ese era un niño que no conocía. Svetlana me contó que lo adoptó y que no quiere que nadie más lo sepa.
Dijo que prefiere que el niño se acostumbre primero, para que no lo señalen ni lo lastimen. Le abrimos un nuevo expediente, le pusieron la vacuna y luego vinieron un par de veces más. Pero Svetlana nunca mencionó que junto con el niño también había adoptado a 2 niñas. Nadie sabía de eso, ni los vecinos del departamento, ni las familias que vivían cerca en el pueblo, donde la familia Oakley tenía una casa vieja que usaban como casa de campo, vieron a las nuevas niñas. Todos los vecinos afirmaban al unísono que ni siquiera los propios hijos de Svetlana salían de su patio sin ella. Ellos ni siquiera dejaban salir a sus propios hijos, les prohibían salir solos a jugar, solo tenían ese límite, eso era todo. Yo ni siquiera sabía que tenían hijos adoptivos, contaba la vecina Lyubov Paramsina. Los vecinos que convivieron años con la familia Oakley solo supieron en 2012 tras el arresto de los esposos, que en realidad no conocían nada de ellos. Ничего. La familia era ejemplar, los niños siempre limpios y bien presentados. Pero aún así, los Oakley siempre vivían de manera aislada, casi no hablaban con nadie, no mantenían relaciones amistosas y ni siquiera saludaban a los vecinos más cercanos. Lidia Naumovna, que vivía en el terreno contiguo en el pueblo de Semeikino, su casa y la de la familia Oakley estaban separadas solo por una cerca, le contaba a los periodistas. La familia se mudó hace tiempo a la ciudad, a un departamento de 5 habitaciones asignado por ser numerosos. Venían cada verano. Esa vecina tampoco había oído de los hijos adoptados de los Oakley, y menos aún los había visto. ¿Cómo vivían esas 2 pequeñas y por qué la familia ocultaba con tanto cuidado su existencia? Para responder, es necesario detallar la otra vida de la familia Oakley. Esa vida que no era pública, la que desconocían quienes se enternecían con sus canciones y bailes. Entonces, el jefe de la familia, Alexandro Oakley, era 5 años mayor que su enérgica esposa. La líder de la familia era Svetlana. Nadie, ni su esposo, se atrevía a contradecirla o desobedecerla. Desde el inicio, él se oponía a adoptar a esos 3 niños. No veía la necesidad. Ya tenían 6 hijos propios. Pero Svetlana insistió, y claramente no era por amor desinteresado a los niños desfavorecidos, ni por querer más hombres en la familia. Simplemente, en esos años, por la adopción simultánea de 3 niños, pagaban una suma bastante grande, 36.000 grivnas. Eso fue decisivo. Además, las familias adoptivas con varios hijos recibían buen apoyo material mediante pagos mensuales. Claro, una madre con muchos hijos no requería hijos ajenos. Ella no sentía ni amor, ni lástima, ni compasión por ellos, por eso los tenía sometidos. Pero en cambio, tuvo una vía de escape por triplicado para dar rienda suelta a sus propias inclinaciones sádicas, a lo grande, como dicen. A esta mujer le daban ataques de ira incontrolable muy seguido, pero con sus hijos aún intentaba contenerse, mientras que con los ajenos la situación ya se había ido demasiado lejos. Ese día, cuando encontraron a la secuestrada Cristina, se realizó un registro minucioso en la casa de la familia Oakley. En el caos, nadie notó lo rápido que Alexander, jefe de la familia, desapareció. Luego lo hallaron en el ático, donde se escondía para evitar la responsabilidad. Como resultado del registro, arrestaron a los esposos Oakley y a su hija mayor, Julia, la dejaron en libertad bajo palabra de no salir de la ciudad. El primero en dar declaraciones confesionales que arrojaron luz sobre este caso tan enredado fue el esposo de Svetlana, seguido por su hija mayor, Julia. Fue ella quien, junto con sus padres, participó en el secuestro de la pequeña Cristina. Las declaraciones de Julia y Alexander, que rápidamente se filtraron a la opinión pública, cayeron como una bomba. Nadie podía imaginar lo que sucedía detrás de las puertas cerradas del espacioso departamento donde vivía la numerosa y ejemplar familia de Svetlana. La verdad sobre el verdadero rostro de la mujer, oculta tras la máscara de madre amorosa y exitosa con muchos hijos, sorprendió a todos. Resultó que en la vida cotidiana, Svetlana era una verdadera tirana y abusadora y no le daba tregua a nadie, ni a su esposo ni a sus hijos. La peor parte de sus tendencias sádicas la descargaba en los hijos adoptivos. A los demás también los golpeaba y maltrataba, pero un poco menos.
Amenazaba que si desobedecían o decían algo a alguien, les iría muy mal. Y esas amenazas definitivamente no eran palabras vacías. Como contaron los hijos mayores durante los interrogatorios, cuando por fin tuvieron la oportunidad de hablar, a veces su monstruosa madre simplemente perdía toda humanidad. Ante cualquier falta, Svetlana y a veces Alexander golpeaban brutalmente a los niños y los castigaban en la esquina. Golpeados y de pie como castigo, no podían ni gemir de dolor ni moverse. Y que Dios no permita que incumplieran esa orden de la madre sádica. En cuanto ella notaba aunque fuera el más mínimo movimiento, se enfurecía salvajemente y empezaba a desquitarse aún peor que antes. Los niños a menudo perdían el conocimiento por las golpizas, pero ella seguía golpeándolos con lo que tuviera, a patadas, con el cable de una plancha vieja o con un sartén. La descripción de lo que Svetlana hacía con sus hijos biológicos y adoptivos llenó varios tomos del expediente penal. A la más pequeña de las adoptadas, Katia, su madre adoptiva, la golpeó varias veces contra el radiador de hierro fundido. La cabeza de la niña sangraba constantemente y tenía muchos hematomas y moretones. No terminaban de sanar unas heridas cuando ya aparecían otras nuevas. Una vez, durante la alimentación, Svetlana se alteró porque le pareció que la niña comía demasiado lento. Le pegó a Katia con la cuchara tan fuerte que le tumbó los dientes frontales y le atravesó la mandíbula. Julia, la mayor, obligada constantemente por su madre a limpiar las huellas sangrientas de sus crímenes, relató detalladamente en su testimonio las atrocidades maternas. Tras el arresto de sus padres, Julia Clay fue varias veces la estrella de la prensa local. Daba entrevistas a los medios, participaba en diferentes programas de entrevistas y escribía publicaciones en redes sociales. Según ella, los niños adoptados se quedaban parados en un rincón durante días enteros. Se les prohibía estrictamente moverse, de lo contrario, Svetlana los golpeaba en la cabeza con las manos, los pateaba y les causaba cortes y heridas por todo el cuerpo. Tenían las rodillas hinchadas y heridas, pero la madre los regresaba a la esquina repetidamente. Vi cómo la mamá golpeaba fuerte a los niños en las orejas. Cuando papá llegaba y veía a los niños golpeados, intentaba hablar con mamá. Pero ella le respondía que no se metiera en sus métodos de crianza, contó Julia Clay a los corresponsales del periódico Esfera. La hija adoptiva Katia siempre tenía un gran chichón en la cabeza. La niña se desmayó varias veces. La mamá le perforó la mandíbula de lado a lado, así que al comer, la comida salía por un agujero debajo de la barbilla. Cuando la mamá acostaba a Katia, le daba 5 puñetazos en el estómago para que se quedara quieta como un soldadito. Y a Lisa también le tocaba, y no era menos. Svetlana la golpeaba hasta que perdía el conocimiento. Incluso cuando la niña estaba morada y casi sin moverse ni respirar, Svetlana seguía golpeándola en el suelo con los pies. Todo esto ocurría ante los ojos de los demás niños. Ellos callaban por el miedo intenso que le tenían a su madre. Todos le temían al monstruo doméstico con falda, incluso el esposo sumiso. Los familiares de Svetlana contaban cada vez más detalles espeluznantes. Y poco a poco se aclararon los verdaderos motivos del extraño secuestro de la pequeña Cristina. Svetlana, durante la investigación, casi siempre guardaba silencio o acusaba a todos de calumniarla. Los niños fueron secuestrados. Creo que no los mataron, solo se los llevaron y están en algún lugar. Y todo esto resulta que me están silenciando a través de los niños. La terrible verdad sobre lo que les pasó a las niñas adoptadas finalmente fue revelada. Resultó que en febrero de 2011, una honorable y respetada habitante de Krasnodon, con el título de madre heroína, llegó al punto de que, en un ataque de psicosis agresiva, mató a golpes a ambas. La primera que no aguantó las golpizas y torturas fue la pequeña Katenka, de 2 años. Simplemente dejó de respirar, apenas sostenido de la calefacción con sus manitas débiles. Cuando Svetlana vio que Katenka estaba acostada en el suelo y no de pie como se le había ordenado, furiosa se acercó a la pequeña y la pateó con todas sus fuerzas. Así narró Julia la muerte de su hermana adoptiva.
Al notar que la niña había muerto, soltó una grosería y arrojó su cuerpo inmóvil al otro extremo de la habitación. Más tranquila, Svetlana ordenó a su esposo e hija mayor llevar el cuerpo de la niña a un pueblo cercano donde tenían una casa y destruirlo ahí. El esposo y la hija obedecieron sin rechistar, como siempre, a la pariente despótica. Pusieron el pequeño cuerpo de la niña en una bolsa de mandado y lo sacaron del departamento por la noche. En una motocicleta con sidecar, los dos la llevaron a la casa de campo, donde la quemaron por completo en un barril metálico que normalmente usaban para quemar basura. Fragmento de la entrevista de Andrei Pasechnik, asistente del jefe de Relaciones Públicas y Medios de la Policía del distrito de Krasnodon, región de Lugansk, Ucrania. Para esto, tardaron 4 horas hasta eliminar todo rastro del cuerpo. Ningún vecino vio ni oyó nada inusual. La basura siempre se quemaba ahí, por eso no sorprendió a la gente. Y 9 meses después, estando embarazada de su hijo, Svetlana mató a golpes a la mayor de sus hijas adoptivas. Le rompió un plato en la cabeza y luego la golpeó en el cuerpo y cabeza. La niña lloraba, gritaba y luego cayó inconsciente al suelo, pero eso no detuvo a la madre adoptiva. La golpeó con furia hasta matarla, pateándola con fuerza. Después de quitarle la vida por segunda vez, Svetlana, sin mostrar ningún remordimiento por lo que había hecho, volvió a ordenar a su esposo y a su hija que se deshicieran del cuerpecito de Lisa. Esta vez, el cuerpo de la niña fue enterrado envuelto en una bolsa de lona, no incinerado, y siguieron viviendo como antes. Por eso nadie vio a las niñas adoptadas. Con una, la nueva mamá acabó con ella poco más de un mes después de la adopción, y la segunda aguantó un poco más, casi 11 meses. Al revelarse los detalles de la muerte de Katia y Lisa, los habitantes de Lugansk se preguntaban, ¿dónde estaban las autoridades de protección infantil? Como contó a los periodistas el ya mencionado Andrei Pasechnik, los empleados del servicio de tutela y custodia del ayuntamiento de Krasnodon no se tomaron la molestia ni una sola vez en año y medio de averiguar cómo vivían los niños adoptados en la familia de acogida. Según la legislación ucraniana de esa época, el control sobre los niños en familias adoptivas, con visitas al domicilio, debía hacerse al menos una vez al año durante los primeros 3 años. Los órganos de control admitieron que no supervisaron bien. La familia de Akleya parecía tan próspera por fuera que esta circunstancia hizo que los funcionarios bajaran la guardia. ¿Quién pensaría que una madre heroína y premiada haría algo así?, decían, encogiéndose de hombros. La jefa del Servicio de Asuntos Infantiles de la administración local, Raisa Rodina, declaró a periodistas: "No eximo de responsabilidad a los trabajadores sociales. Es nuestra culpa. Concluimos que debemos revisar todo con más cuidado". Pero todos lo vieron, los vecinos, el policía de barrio, incluso el mismo pediatra, pero por alguna razón no llegó ningún aviso. Probablemente los trabajadores sociales no querían ir del centro al pueblo solo para asegurarse de que los niños estuvieran bien en la casa de campo. Y por alguna razón tampoco fueron a visitar a los niños en el departamento de la ciudad. Pero lo extraño no termina ahí. La investigación concluyó que los niños, ya fallecidos en ese momento, fueron vacunados exitosamente en mayo de 2012, según el calendario de vacunación. De inmediato se concluye algo sobre el éxito del trabajo de los empleados de salud. En julio de 2012, los empleados de protección infantil recordaron sus deberes y avisaron a Svetlana Okhly que harían una inspección. Esa llamada fue el inicio para que Svetlana ideara un plan astuto. Se le ocurrió lo siguiente: ya que no era posible mostrarles a las verdaderas niñas a los inspectores, había que conseguir en algún lugar un reemplazo adecuado para ellas. Y si no, prisión, pero Svetlana no pensaba ir a la cárcel. También, una inspección exitosa aseguraba que continuara recibiendo los beneficios sociales por los niños fallecidos. No se sabe qué harían después los Okhly con los niños secuestrados. Se supone que habrían permanecido para siempre como duplicados de las niñas muertas, a menos que, por supuesto, sufrieran el mismo destino terrible. Así se planeó el secuestro de Cristina para sustituir con ella a una de las niñas fallecidas.
Más tarde, Svetlana planeaba conseguir a otra niña en algún lugar. ¿Quién iba a investigar mucho en los servicios de protección infantil? Hay una niña y ya está. Además, los niños pequeños a menudo cambian casi hasta ser irreconocibles a medida que crecen. El secuestro de niños fue planeado meticulosamente por Svetlana, quien recorría las calles de pueblos cercanos buscando niños adecuados. Para no ser reconocida, pues era casi una celebridad ahí, la mujer se cubría la cabeza con un pañuelo atado por debajo. Alexander y su hija Julia recorrían la zona en moto. Encontraron pronto un lugar adecuado en ese mismo pueblo donde antes vivieron. En las afueras de Semeikino estaba la calle Yamovskaya, tras la cual, después de la curva, empezaba el campo. Aquí siempre se reunían los niños del lugar en el descampado. No hay sitio más fácil para un secuestro. Saliste de la esquina en moto, subiste al niño al sidecar y fuiste al campo. Cristina Kabakova fue elegida al azar, solo estaba en el lugar y momento equivocados. Pero algo es extraño en esta historia. ¿Por qué a Clay primero querían llevarse a un niño de 6 años si lo que necesitaban eran niñas para reemplazar a las fallecidas Lisa y Katia? La investigación también debía responder esta pregunta. No fue fácil. Svetlana actuaba con calma y hasta desafiante. Siempre intentaba convencer a todos de que el caso en su contra era fabricado y que era inocente. Y, hay que decirlo, le salía de manera muy convincente. De no ser por los testimonios distintos de sus familiares, la postura de una madre conocida, respetada y con muchos hijos pudo haber llevado la investigación a un callejón sin salida. Alejandro, esposo de Svetlana, confesó que ya no podía callar tras guardar eso mucho tiempo. Uno de los investigadores dijo a los corresponsales que él es bajo y parece una persona confundida y apocada. Por lo visto, la madre era la que mandaba en la familia. Por cierto, hasta ahora ella no ha confesado nada y sigue insistiendo en que alguien secuestró a las niñas que perdieron la vida. Y eso aunque ya confirmamos el entierro de una. El caso de Klee generó gran resonancia pública y se discutía en casas, tiendas, calles, prensa y redes sociales. La familia adquirió fama internacional, aunque fuera mala. Incluso el abogado de la mujer, Ilya Voronin, incapaz de soportar la presión pública y al darse cuenta de lo que realmente había hecho su defendida, declaró directamente en la sala del tribunal que Svetlana era un verdadero monstruo. Estas palabras del defensor indignaron y ofendieron profundamente a la acusada, lo cual no dudó en decirle en la cara, después de lo cual le asignaron un nuevo abogado. Con calma, seguía asegurando a investigadores y periodistas su inocencia y que sus hijos adoptivos solo habían sido secuestrados. Y ni hablar de lo que les tocó a su esposo y a su hija mayor, quienes dieron testimonios incriminatorios en su contra. La madre de familia, tratando de evitar el castigo, llegó al extremo de acusar a Alexander y Julia de incesto. Ella afirmó que por eso querían deshacerse de ella y ahora solo dicen mentiras a los investigadores y al tribunal. Esa jugada no ayudó a Svetlana. Entonces sacó un nuevo as bajo la manga. De repente resultó que la mujer estaba nuevamente embarazada. Esta circunstancia realmente le favoreció mucho y se convirtió en un motivo para suavizar su castigo. Solo una pregunta hecha al equipo que limpiaba los establos de Augías, es decir, los secretos de la familia Ackley, quedó sin resolver. Ninguno de los interrogados pudo explicar convincentemente por qué intentaron secuestrar al niño si para la verificación debían presentar a 2 niñas. Quizá Svetlana temía que Ilya contara a los verificadores lo que pasó con sus hermanas o revelara la sustitución de alguna forma. Por eso preparaban su reemplazo, pero es poco probable que alguien sepa la verdad. Pero tal vez ahora podamos entender juntos el perfil psicológico de una persona como Svetlana Ackley. Creo que ella representa un tipo de personalidad complejo y sumamente destructivo, que combina rasgos de trastorno narcisista, tendencias sádicas y una marcada capacidad para la manipulación. Su imagen pública, la de una madre ejemplar y heroína, una activista social, una mujer creativa y enérgica, contrastaba fuertemente con su comportamiento real en privado.
Esto evidencia una profunda dualidad y un alto nivel de control sobre la impresión externa, lo cual es característico de los trastornos disociativos de la personalidad. La motivación de sus crímenes va más allá de la codicia o crueldad doméstica. Sin duda, el beneficio material al recibir pagos estatales por adopción fue uno de los incentivos, pero el factor clave resultó ser la posibilidad de satisfacer impulsos sádicos sin castigo. Los niños adoptados, aislados y desprotegidos, eran para ella las víctimas ideales de maltrato, a diferencia de sus propios hijos, a quienes aún así maltrataba menos. Su comportamiento durante la investigación y el juicio demuestra un alto nivel de manipulación. Ella cambiaba su testimonio y culpaba a su esposo y a su hija, incluso con acusaciones absurdas de incesto. El embarazo en el momento del juicio fue otra decisión táctica dirigida a suavizar la sentencia. Esto muestra cinismo y gran comprensión de las debilidades del sistema. Además, Svetlana Okley no tiene empatía ni remordimiento. Aún desenmascarada, seguía negando su culpa y acusaba a los demás de conspirar contra ella. Su crueldad era sistemática, casi ritualizada. Golpizas regulares, obligar a quedarse inmóvil, torturas usando objetos domésticos. Esto indica un patrón constante de violencia que va mucho más allá de la agresión situacional. Su liderazgo y la supresión de la voluntad de su esposo e hijos mayores volvieron la casa un sistema totalitario donde su palabra era ley. Esto permite hablar de ella no solo como una delincuente individual, sino también como la creadora de un mecanismo de violencia familiar. De este modo, Svetlana Okley es un ejemplo de un tipo de personalidad carismática pero profundamente antisocial, capaz de mantener durante mucho tiempo la ilusión de bienestar mientras comete crímenes monstruosos al mismo tiempo. Su caso fue una tragedia y evidenció las fallas sistémicas de las autoridades de tutela que no supieron reconocer la manipulación y crueldad tras la fachada de bienestar social, sino también simplemente seguir el protocolo, que en general es necesario precisamente para aumentar la probabilidad de detectar todo esto. La pericia forense reconoció a la madre heroína que mató a golpes a 2 hijos adoptivos como imputable. Svetlana Okley fue condenada a 15 años de prisión en lugar de cadena perpetua, que era lo que pedía la fiscalía. Alexander y Julia, que ayudaron a la madre y esposa a ocultar los crímenes, recibieron 4 años cada uno. Julia Okley, como su madre, obtuvo aplazamiento de la ejecución de la condena por 3 años, ya que también estaba embarazada. La parte femenina de la familia Okley se preparó cuidadosamente para el juicio. También se abrió un caso penal contra los empleados de protección infantil por negligencia en el desempeño de sus funciones. Algunos funcionarios de protección social recibieron un par de años de prisión, pero solo de forma condicional o suspendida. En 2013, tanto Svetlana como Alexander Okley presentaron apelaciones a través de sus representantes, pero el Tribunal de Instancia Superior no las aceptó. No se sabe qué pasó con el bebé que Okley llevaba en el vientre al momento de la sentencia. No se pudo encontrar ninguna información al respecto. 2 vidas infantiles, arrebatadas tras terribles tormentos sufridos por los niños, quedaron prácticamente impunes para casi todos. Incluso la principal implicada, la sanguinaria madre heroína, como luego la llamaron en la ciudad, recibió casi la pena mínima por estos crímenes, y con opción de libertad condicional por buen comportamiento. Ningún hijo de Svetlana y Alejandro estuvo en la lectura de la sentencia. 4 de ellos, aún menores de edad, fueron enviados a un orfanato de la región de Lugansk. Allí también regresó Ilya, el hijo adoptivo, único sobreviviente de los 3 que los Okley sacaron del orfanato. Ninguno de los hijos mayores de edad de Svetlana y Alexander quiso hacerse cargo de la tutela de sus hermanas y, como luego contaron los empleados de la colonia donde Svetlana cumple su condena, ninguno de los hijos visitó a su madre ni una sola vez. Según los últimos datos, ya en 2 años, en 2027, Svetlana podría salir en libertad condicional. ¿Qué opina de este caso?
Escriban sus comentarios, den me gusta y no me gusta y vean otros videos en el canal ahora mismo en las pantallas finales que aparecen en su pantalla.